Buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Hoy tenemos de nuevo con nosotros vamos a quitar el sonido a los móviles. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Alejandro Moorte en esta conferencia que es España. Definitivamente es España frente a Napoleón, la guerra del francés, dentro del marco de las actividades de la exposición sobre las batallas de Napoleón, actividades patrocinadas por Caja Murcia, a quien agradecemos por su patrocinio, y en el ciclo de conferencias que hemos estado desarrollando. Alejandro Moorte, para los que no le han escuchado ya anteriormente, ha colaborado con esta exposición y ha sido comisario adjunto y también es colaborador de este museo y de esta fundación desde hace ya tiempo. Es un gran conocedor del mundo de la época napoleónica y de la historia de España. Y asimismo también colabora con el Museo Histórico Militar de Valencia. Bien, pues voy a hacer la palabra a Alejandro. Bueno, primero buenas tardes y bienvenidos y gracias por venir. Vamos a disfrutar un poquito más en la historia este rato que vamos a estar juntos. Espero que les guste y lo disfruten, por lo menos como yo, que es bastante, por cierto. Bien, empezamos. Todos hemos oído hablar de la Revolución Francesa, de Napoleón Bonaparte, de sus grandes victorias y de su épica derrota final en Waterloo. Todo eso que hemos reducido a una frase escasita duró desde 1789 a 1815. 26 años de revoluciones, guerras, destrucción y millones de vidas humanas sacrificadas en toda Europa. Y podríamos decir realmente en todo el mundo. Y todo eso, España estaba ahí también. ¿Qué era España entonces? A pesar del mito, la España que vivió esta época, como vimos en la anterior conferencia que di, pero bueno, aquí lo hacemos todo entre todos. A pesar de ese mito, la España que vivió esa época era un país normal en el contexto europeo. No faltaban problemas, pero ni más ni menos que cualquier otro país de la Europa del momento. Y la corona española no solo era España. La ruta marítima de la Carrera de Indias atravesaba el Océano Atlántico hacia la América Española, y desde México el Galeón de Manila atravesaba el Océano Pacífico hasta las Islas Filipinas, que también era territorio de la corona española. La corona española, así, su Real Armada, protegían rutas comerciales que recorrían buena parte del mundo, y el comercio americano era el pulmón económico de la España de finales del siglo XVIII. Y todo esto... Sí, aquí en este mapa mundi pueden ver en amarillo lo que eran los territorios de la antigua corona española. Evidentemente eran bastante más grandes que ahora. Y evidentemente no podemos ver cuál era la comunicación entre unos territorios y otros. Todos esos eran los que patrullaba la Real Armada de la corona española, que evidentemente tenía que ser obligatoriamente importante para cubrir todo aquello. Era la tercera flota del mundo. Y por razones evidentes. El potente comercio que significaba todo aquello no solo era el pulmón económico de la corona española, sino realmente una de las principales rutas comerciales del mundo, dependían de la corona española como tal. Y y todo eso, como hemos visto, toda esta situación que hemos visto, revoluciones, guerras, ¿cómo se vieron desde España? Antes de que todo esto empezara, lo que es la Revolución Francesa y tal, en la España del rey Carlos III, junto a la Francia del rey Luis XVI, habían apoyado con dinero, armas y ejércitos, que eso poca gente lo sabe, España también, la independencia de los Estados Unidos de América, luchando contra la Gran Bretaña del rey Jorge III. Y esta guerra había sido una de las mayores derrotas británicas del siglo, reconocida en el Tratado de París en 1783. Era el nacimiento de una nueva época y hoy lo tenemos todos como muy claro, pero en aquella época realmente pocos lo pudieron prever. Bien, aquella guerra como tal, aquella guerra de independencia norteamericana, no había afectado mucho a la economía española, porque, era bastante potente, pero sí a la británica, que perdió la guerra, y sobre todo a la francesa, que ya arrastraba problemas desde la guerra de los 7 años, en la época del rey Luis XV, el padre de Luis XVI, que es el que vemos en esta imagen. Unos años después, de hecho, el 16 de agosto de 1788, el rey Luis XVI reconocía la bancarrota de Francia, convocando pocos días después, el 25 de agosto de 1788, los Estados Generales para buscar una solución a los problemas de Francia del momento. En España, al terminar ese mismo año, el 14 de diciembre de 1788, fallecía el buen rey Carlos III,
digo buen porque tiene muy buena fama, realmente yo personalmente creo que realmente fue un buen rey. Y subió al trono su hijo Carlos IV a sus 40 años de edad. De hecho, este es el cuadro oficial de cuando subió al trono. El hombre, digamos que no era muy atlético, pero vamos, así con cara de buena persona. Y bueno, realmente tocó afrontar unos tiempos realmente duros y hubiese necesitado una persona realmente excepcional para afrontarlos en condiciones. El hombre era simplemente normal, ese era un problema. Bien, en principio, realmente cuando se hizo este cambio de Carlos III a Carlos IV, no cambiaron mucho las cosas, ya que el primer secretario del rey sigue siendo el conde de Floridablanca, que continuó con su política exactamente igual que antes. Y bueno, pocos lo imaginaban, pero realmente todo estaba a punto de estallar. En París, el 14 de julio de 1789, la población amotinada asaltaba la fortaleza de la Bastilla. El 3 de septiembre de 1791 se proclamó una constitución transformando a Francia en una monarquía parlamentaria, con el apoyo de la nobleza reformista. Pero eso era limitar los poderes de un rey y levantaba ampollas en todas las monarquías europeas, incluida la británica, aunque fuera entonces parlamentaria ya, y desde luego en la española. En 1792, el nuevo gobierno francés declara la guerra a Austria y a Prusia unilateralmente, pensando que la guerra uniría a los franceses. Pero en este momento Francia realmente es un caos. Los prusianos son los que toman la iniciativa, invadiendo el territorio francés, y toman Verdún, la famosa ciudad, y uno de los mitos en la historia francesa. En París, la población amotinada entonces asalta el Palacio de las Tullerías y el rey Luis XVI de Francia es destronado y encarcelado, acusado de colaborar con los invasores. Poco después, los prusianos son detenidos en la batalla de Valmy. Es la primera victoria de los que ya eran llamados entonces revolucionarios, y tras la victoria se proclama la República, tomando el poder el partido de los girondinos, apoyados por la alta burguesía mercantil y financiera, que exigen que el destituido rey Luis XVI sea juzgado. En el resto de Europa empieza a formarse la primera coalición, de la que ya forman parte Austria y Prusia, claro, lo eran los primeros invitados por el propio gobierno francés. En España también se considera que el primer secretario conde de Floridablanca, que es el que realmente gobernaba el país en ese momento, no ha sabido llevar bien la situación, y en 1792 es sustituido por el conde de Aranda, que empieza una política de convivencia pacífica con la Revolución Francesa. Pero bueno, tampoco esta política da los resultados apetecidos. De hecho, parece que resulta peor el remedio que la enfermedad. Y finalmente, el 15 de noviembre de 1792, don Manuel Godoy y Álvarez de Faria es nombrado primer secretario del rey Carlos IV de España. Manuel Godoy, este señor que vemos aquí en la imagen, era miembro de la baja nobleza y de la guardia de corps de los reyes, los que tenían, digamos, la escolta más próxima a los propios personas de los reyes y la familia real. Era amigo personal de Carlos IV y María Luisa y estaba vinculado con el partido de los llamados pelucas de la alta nobleza que apoyaban al conde de Aranda. Por eso, la destitución de Aranda y el encumbramiento de Godoy hizo que la nobleza siempre lo considerara un traidor, y desde la misma subida al poder empezó la leyenda difamatoria que todos conocemos de amante de la reina y un montón de cositas más. En realidad, su amistad era con el rey Carlos IV, quien necesitaba a alguien inteligente y de su completa confianza personal para pilotar a la monarquía que en esta época convulsa, y todavía lo que faltaba. De todas formas, el tiempo cambia a las personas y acabó como acabó. Eso ya lo iremos viendo a lo largo de este rato que vamos a estar juntos. Pero todo se precipita cuando el rey Luis XVI de Francia, ahora llamado Ciudadano Capeto por su apellido personal, al haber sido destronado, es condenado a muerte y el 21 de enero de 1793 es ejecutado en París. Eso hizo saltar todas las alarmas en todas las naciones europeas. Por cierto, hasta en las repúblicas como Holanda y Venecia. O sea, no era una cuestión de régimen político. Lo que pasaba en Francia era considerado excepcional en todas partes. Además, el gobierno de la Convención Girondina, declara unilateralmente la guerra a Gran Bretaña, ya van 3, y el 7 de marzo de 1793 también declara la guerra a España. También nos toca a nosotros el turno. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Y los austríacos vencen a los revolucionarios en la batalla de Nervinden, en la actual Bélgica. Por dentro, Francia sigue siendo un caos. El 2 de junio de 1793 se produce un golpe de Estado y en la Convención ocupan el poder los jacobinos, apoyados por la mediana burguesía ideológicamente más radicalizada que se ha traído a los sans-culottes, las clases sociales más bajas que dominan las calles de París. A la invasión extranjera, que ya tenían, se une ahora la rebelión de los fédères girondinos, los del anterior partido, que no aceptan el golpe de Estado jacobino. Y ante la falta de voluntarios se declara la leva en masa, imponiendo el servicio militar obligatorio, que a su vez eso lleva a revueltas contra el reclutamiento que llevarán a la sublevación monárquica de la Vendée. O sea, realmente no faltaba que les pasara nada más. Los jacobinos, sin embargo, se enfrentarán a todos creando el Comité de Salud Pública, controlado por el incorruptible Maximilien Robespierre, que es este señor de pelo blanco, así tan gallardo que nos figura aquí,
También crean el Tribunal Revolucionario, los comités de vigilancia para controlar a la población, los agentes en misión para controlar al ejército, y desatan el terror con decenas de miles de ejecuciones en la guillotina en toda Francia. Todo ello mientras centenares de miles de reclutas forzosos son lanzados contra los rebeldes y los ejércitos invasores extranjeros. España también participa en la lucha, es la llamada Guerra de la Convención, formando parte de la primera coalición contra los revolucionarios franceses. El 28 de agosto de 1793, la flota británica del almirante Hood y la española del almirante Lángara, que siempre se olvidan de ella, con el Santísima Trinidad como buque insignia, el buque más grande de su época y buque insignia de la Armada Española, entran en el puerto y base naval de Tolón, sublevada contra los jacobinos. El general jacobino Cartouche comienza el asedio, nada más empezar esta situación, y a sus órdenes tiene a un joven teniente de artillería de 23 años llamado Napoleón Bonaparte. Defienden la ciudad 5.000 soldados españoles, 4.000 napolitanos, 1.500 británicos y 2.000 realistas franceses, bajo el mando del almirante español don Federico Gravina, que es este señor también de pelo blanco que vemos aquí, que ya veremos, nos lo encontraremos unas cuantas veces más a lo largo de esta exposición. Napoleón Bonaparte se ha dado cuenta de que el puerto de Tolón se domina desde la península de Caire. Es que mi francés es bastante malo, evidentemente el de Alejandro es mucho mejor, supongo que se pronunciará que o algo así. O algo así. Bien, la península de Caire es... A ver, no, esto no es. Sí, me he equivocado de mando. Esto también me pasa en casa, ¿eh? Bueno, la península de Caire es esta zona de aquí. Esto es la ciudad de Tolón y el puerto que están uno aquí y otro aquí. Pero el principal es el de aquí. Entonces, quien pusiera artillería aquí controlaba toda esta zona. Y controlaba también, evidentemente, la entrada al puerto y a la ciudad de Tolón, por vía marítima. Eso lo ha visto Napoleón, pero el problema es que no le hacen caso. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, no era el único que estaba ahí que sabía hacer las cosas. El almirante Gravina también se ha dado cuenta y el 21 de septiembre de 1793 desembarca tropas españolas y británicas en la península, fortificando la zona para desesperación de Napoleón y del mando revolucionario, que por fin se han dado cuenta que tenía razón, aunque fuera jovencito. Finalmente, el 16 de diciembre de 1793, y a las órdenes del general Dugommier, el ahora coronel Bonaparte asalta y toma la península de Caire, bloqueando el puerto y forzando la evacuación de las fuerzas aliadas el 19 de diciembre de 1793, junto a miles de toloneses que huyen de la represión revolucionaria. El triunfo en el ataque y el apoyo del representante de misión jacobino Salicetti le dieron a Napoleón Bonaparte el ascenso a general de brigada. Vemos que era jovencito, pero subía. Al terminar el año 1793, la convención jacobina vence en todos los frentes, no solamente era en Tolón. En el interior ha ahogado en sangre la rebelión monárquica de la Vendée y la de los federés girondinos en Lyon y Marsella. Al norte ha derrotado a los británicos y holandeses en la batalla de Oorschot. Mi holandés es todavía peor que mi francés. A los austríacos en Watignies, también en la zona de Bélgica. En el este, a los prusianos en Gainsberg. Han tomado Tolón, a la coalición, como hemos visto, pero alguien se ha salido del guión. Este guión, que se ha saltado, pues lo ha saltado en los Pirineos las tropas españoles del general don Antonio Ricardos, que es este señor que vemos aquí. Delgadito, con cara así y tal, pero realmente era bastante bueno en lo que hacía. Era un buen general. Ha invadido el Rosellón, en el sur de Francia, ha tomado las fortalezas fronterizas y ha derrotado a los ejércitos revolucionarios en las batallas de Masdeu y Truyas. A la convención jacobina esto evidentemente no le pasa por alto y en 1794 lanza sobre los Pirineos una auténtica avalancha. Además, el general Ricardos ha fallecido de pulmonía en invierno. Estas cosas nos pasan a nosotros. A los demás también, pero a nosotros también. En la batalla de Murillas, las tropas españolas que ahora manda el conde de la Unión aún consiguen rechazar a los revolucionarios del general Dugommier, el vencedor de Tolón, pero son aplastados en la batalla de Boulou, forzando el repliegue a España. Mientras tanto, en París, el 27 de julio de 1794 se produce la reacción termidoriana, que derriba a los jacobinos y envía a Robespierre a la guillotina. Entonces, probó su propia medicina. Empieza la convención termidoriana encabezada por Paul Barras, pero el general Napoleón Bonaparte resulta sospechoso de jacobinismo. De hecho, le había apoyado cierto representante en misión llamado Salicetti y pierde el mando. En ese momento es un general, sí, pero sin ejército, más solo que la una, que deambula por París en busca de un destino, y así conoce a Joséphine Beauharnais, entonces amante del poderoso Barras, que acaba de subir al poder. Hay cosas que se juntan. En los Pirineos la guerra sigue. Las tropas revolucionarias cruzan la frontera e invaden Cataluña.
En la batalla de la Montaña Negra vuelven a vencer los franceses, pero resultan muertos tanto el general Dugommier, que mandaba las tropas francesas, como el conde de la Unión, que mandaba las tropas españolas. Fue una batalla en la que se fueron a todo por el todo ambos bandos, y así les fue. Se produce el pánico en ese momento y cae la fortaleza de Figueras, pero la de Rosas resiste y se consigue estabilizar el frente en el río Fluvià, a 40 kilómetros de la frontera, no pasaron de ahí, a pesar de también otro mito que hay por ahí. En el otro extremo de los Pirineos, el general Moncey, que también volveremos a encontrar después, ocupa San Sebastián el 4 de agosto, pero es rechazado en Pamplona y bloqueado por las tropas españolas del conde de Colomera en el río Deva. En aquella época era más importante tener un título nobiliario que un rango militar. Entonces, si un militar tenía un título, se presentaba por el título y el rango militar se quedaba atrás. Solamente el que no tenía un rango nobiliar no usaba título. De hecho, después eso lo adoptaron también los generales de la época imperial. Es que, claro, vestía más un título que un cargo. Bien, el 5 de abril de 1795, Prusia firma la paz de Basilea y abandona la lucha, empezando el fin de la primera coalición. En Cataluña, las tropas españolas del general don José de Urrutia, este señor, supongo que conocerán la calle General Urrutia, la avenida General Urrutia, que en casi toda España hay calles con ese nombre, pero nadie sabe quién es. Pues es este señor que tenemos ahora en pantalla. No muy guapo, pero también era uno de los que sabía hacer su trabajo. Bien, pues las tropas del general don José de Urrutia contraatacan y vencen en la batalla de Pontós el 14 de junio de 1795 al ejército revolucionario que ahora manda el general Scherer. Las tropas españolas liberan Cataluña, de hecho las tropas francesas tienen que salir casi por piernas, cruzan la frontera entrando de nuevo en Francia y bloquean la fortaleza de Mont-Louis, a 15 kilómetros al noroeste de Libia y 20 kilómetros de Puigcerdá. Tampoco entraron mucho en territorio francés, pero ya había cambiado bastante el cuento. Buscando mejorar las condiciones de negociación, porque visto que la situación estaba como estaba, la Convención francesa ordena al general Moncey que tome la ofensiva rompiendo las defensas españolas del río Deva el 29 de junio, tomando Vitoria el 15 de julio y Bilbao el 17 de julio. Pero el 22 de julio, tropas españolas derrotan a las fuerzas francesas en el puente de piedra de Miranda de Ebro. Fue el único punto de Ebro que alcanzaron, también hay otro mito al respecto, y lo aguantaron durante escasamente en torno a unas 5 o 6 horas. Y en el collado de Ollaregui, junto a Pamplona. Por cierto, el mismo día fueron los dos combates, forzando la retirada francesa y estancándose de nuevo la situación. Realmente, ambos bandos, tanto la Convención francesa como la corona española en ese momento, estaban agotados, sobre todo financieramente. El 25 de julio de 1795, España por fin acepta las condiciones de paz de Basilea, pactadas frente a la Convención francesa y Prusia 3 meses antes, basado en el retorno a las fronteras de antes de la guerra. El tratado entra en vigor el 1 de agosto de 1795, levantándose el asedio español a la fortaleza francesa de Mont-Louis y siendo evacuadas las tropas revolucionarias de Vizcaya y Guipúzcoa. Por la firma del tratado, el rey Carlos IV nombra a Manuel Godoy príncipe de la paz. Pero poco más tarde, en París, el 13 de vendimiario, o 5 de octubre de 1795, se produce un levantamiento realista en París. Ya veis lo que había cambiado el cuento. El general Napoleón Bonaparte, a sus 25 años, obtiene el mando de las fuerzas que defienden la Asamblea Nacional, reunida en el Palacio de las Tullerías, y abre fuego de artillería contra los manifestantes, aplastando la revuelta y ganándose el apoyo del poderoso Paul Barras. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte, de 26 años, se casa por lo civil con Josephine Beauharnais, antiguo amante de Barras, y 2 días después parte a tomar el mando del ejército de Italia. El 18 de agosto de 1796 se firma el primer Tratado de San Ildefonso, una alianza entre España y el territorio francés frente a Gran Bretaña y sus aliados. Aquí vemos que ya España tiene el mismo color que Francia. Va a ser un tándem, una amistad bastante peligrosa, pero bueno, en ese momento era lo que había. En la campaña de Italia de 1796 y 1797, Napoleón Bonaparte derrota a los austríacos en las batallas de Arcole, Puente de Arcole, y Rivoli, Rin de Mantua, y finalmente el 17 de octubre de 1797 los austríacos firman la paz de Campofornio, por la que Francia gana el control de Italia y Suiza, así como un enorme pago que saca al Estado francés de la bancarrota. Que es que el dinero es importante siempre y en las guerras más. Al volver de la campaña en diciembre de 1797, Napoleón Bonaparte es recibido en París como un héroe conquistador. De hecho, Francia necesitaba un héroe y aquí lo encuentra. Pero no era solo Francia la que tenía problemas económicos. El 26 de febrero de 1797, Gran Bretaña suspende los pagos en oro para crear reservas bancarias, evitando la caída de los precios y el hundimiento de la economía británica. Es que eso suele ser encallar. Sin embargo, ese año 1797 se produce una ofensiva marítima británica contra España, porque claro, España era aliada y era uno de los beligerantes importantes. La escuadra española del almirante don José de Córdoba es derrotada frente a la costa portuguesa en la batalla naval del Cabo San Vicente por la británica del almirante John Kervis, y en el Caribe la flota del almirante Henry Harvey y el general Sir Ralph Abercrombie conquistan la isla de Trinidad,
Pero poco después, esa misma flota, la que había tomado Trinidad, es derrotada en San Juan de Puerto Rico por el brigadier don Ramón de Castro. Esta segunda parte también se la suelen olvidar los británicos cuando la cuentan. La flota británica de los almirantes John Jervis y Horatio Nelson, que estaba por aquí cerca de Cádiz, ataca Cádiz, pero es rechazada por las fortificaciones y flotillas de los almirantes don José Mazarredo y don Federico Gravina, el que hemos visto antes en Tolón. Tras este fracaso, la flota del almirante Horatio Nelson ataca Tenerife del 22 al 25 de julio de 1797, pero vuelve a ser derrotado, esta vez por el general don Antonio Gutiérrez, como puedes ver un nombre muy exótico, sobre todo para nosotros, perdiendo Nelson su famoso brazo. El hombre pues tenía tendencia cada vez que se enfrentaba con españoles a perder parte del cuerpo. Y no siempre ganaba, además, como podemos ver. Bien, en 1798 Napoleón Bonaparte se está haciendo demasiado popular en Francia, eso ya lo ve el directorio. Así que el directorio acepta su propuesta de hacer una campaña en Egipto, realmente encantados. Alguna vez allí vence en la batalla de las pirámides, pero la flota británica de Nelson destruye a la flota francesa en la batalla naval del Nilo frente a Abukir, para luego Napoleón, muy cerquita de allí, derrotar a británicos y turcos en la batalla terrestre de Abukir. O sea, realmente era cada uno a un lado de la orilla. Pero claro, con meses de diferencia. Por su parte, en España también hay una fuerte crisis de tesorería, y tras obtener la aprobación del Papa Pío VI en 1798, la corona española hace una primera desamortización de bienes eclesiásticos, subastándose una sexta parte de los bienes de la Iglesia española para financiar la corona. Estas cosas no se hicieron solo en el 19, aquí pues la realidad es la realidad y había que hacer lo que había que hacer. En 1799 se forma la segunda coalición, pero las tropas francesas atacan primero, entrando en Roma y capturando al Papa Pío VI, que muere en prisión. Aunque a su vez los austríacos invaden Italia y el directorio francés pierde el control de Suiza. Napoleón deja su ejército en Egipto, volviendo a Francia, y ejecuta el golpe de estado del 18 de Brumario, que establece el consulado. En 1800, a sus 31 años, Napoleón Bonaparte se proclama primer cónsul y marcha a Italia, donde vence a los austríacos en la batalla de Marengo, mientras en Alemania el general Víctor Moro decide la campaña en la batalla de Hohenlinden, aunque eso sí, la gloria se la llevó Napoleón, que para algo era quien era, entre otras cosas la primera autoridad de Francia. Para España la ofensiva naval británica sigue, sin embargo, y en 1800 la flota inglesa del vicealmirante John Warren ataca el Ferrol, aquí en España, en la península, que era una base de la Real Armada Española. Pero las tropas inglesas desembarcadas del general Putney son derrotadas el 26 de agosto de 1800 en la batalla de Brión, por los españoles del conde de Donadío, forzándoles a reembarcar. Ese año también se firma el segundo tratado de San Ildefonso, reforzando la alianza franco-española. En París, un poquito más lejos del Ferrol, el día de Navidad de 1800, el primer cónsul Napoleón Bonaparte sufre el atentado de la máquina infernal del que resulta ileso, pero realmente no tanto, casi 200 personas que mueren en el atentado. Fue realmente lo que hoy llamaríamos un coche bomba. En 1801, el primer cónsul Napoleón Bonaparte firma un concordato con el Papa Pío VII, es hora de hacer un poco las paces con la Iglesia, que regulariza las relaciones entre la Iglesia y el Estado francés. De hecho, fue la base de las relaciones entre la Iglesia y el Estado francés casi hasta principios del siglo XX. Y poco después, Austria firma la paz de Lunéville, porque ya han recibido bastante, con Francia abandonando la segunda coalición. Pero Portugal está permitiendo que la Royal Navy británica use sus puertos como base para sus ataques a naves y territorios españoles. Por ello, tropas españolas invaden Portugal en la llamada Guerra de las Naranjas, y el 18 de mayo empieza la ofensiva, el 20 de mayo se cruza la frontera y en apenas 24 horas son capturadas las fortalezas fronterizas de Olivenza y Campomayor. El 29 de mayo, en la batalla de Arronches, muy poco conocida, porque claro, ahí no salen ni franceses, ni ingleses, ni nada. En la batalla de Arronches, las tropas españolas aplastan al ejército portugués y poco después, el 6 de junio de 1801, se firma el Tratado de Badajoz por el que Portugal cierra sus puertos a la flota británica, que era el objetivo de la campaña, y la ciudad de Olivenza pasa a ser territorio español, y todavía sigue siéndolo. Por esta fulminante campaña de apenas 18 días, Carlos IV nombra a Manuel Godoy generalísimo, como jefe del ejército de la corona española, y realmente es el mejor momento de toda su época de gobierno. Este cuadro se lo hizo Goya, precisamente para celebrar esa campaña. Esa bandera que vemos en un lateral, he vuelto a cambiar tocar lo que no toca. Estas banderas que por aquí son banderas portuguesas capturadas. Este es Godoy, que todo sobrado lleva el bastón de mando, pues ya veis dónde. Digamos que se cortaba poco, pero bueno, el que manda, manda. Bien, pero Gran Bretaña ha tenido malas cosechas en 1800 y 1801, y hemos visto que en todas partes cocían habas. La crisis económica se agrava, por ello cae el primer ministro William Pitt el Joven, que era muy partidario de la guerra, y en 1802 se firma la paz de Amiens, que pone fin a la segunda coalición y a la guerra, pero solo será cuestión de tiempo.
Será por poco tiempo, ya que ni Gran Bretaña ni Francia realmente respetan el acuerdo. En 1803, británicos y franceses vuelven a estar en guerra y el primer cónsul, Napoleón Bonaparte, exige que España también entre en la guerra contra Inglaterra si no quiere afrontar una invasión francesa. También las estaban finas. Pero la corona española está recuperando su economía, reactivando el comercio con sus territorios americanos sin ataques de la flota británica, que prácticamente había cortado las comunicaciones en el Atlántico. Y no es un secreto que Francia también tiene problemas económicos. Así que, a cambio de la neutralidad, el 28 de abril de 1803, Godoy firma con Napoleón el Tratado de Subsidios, aceptando el pago de 6 millones de libras mensuales a Francia por la paz, una cantidad astronómica. Pero era el precio de la paz, que nunca es gratis. Bueno, pero tampoco Gran Bretaña realmente estaba dispuesta a que España fuera neutral. Entre unos y otros, a pesar de que entre españoles y británicos sigue en vigor la paz de Amiens, el 5 de octubre de 1804, en el llamado incidente del Cabo Santa María, cerca de Cádiz, cuatro fragatas de la Real Armada Española, que transportaban la recaudación de los impuestos de los territorios americanos, junto a mercancías y pasaje, son atacadas por 4 fragatas británicas que se acercan bajo bandera de tregua para Masinri. La fragata Mercedes, que es volada con su tripulación y pasajeros, siendo capturadas las otras 3 naves, consiguiendo un botín de más de 3 millones de pesos en oro. Tras elevar la protesta diplomática, que no fue atendida, España declaró la guerra a Gran Bretaña el 14 de diciembre de 1804. Este incidente, de hecho, está en cierto modo de actualidad, ya que este es la Mercedes, la fragata Mercedes, fue la nave que encontró la compañía norteamericana Odyssey, y bueno, ahí había una verdadera millonada. Aparte que es la tumba de 300 personas, entre marinos y pasaje, que murieron en este combate. Bueno, el mayor acto de piratería perpetrado por la Royal Navy británica. Pero bueno, incluso hay historiadores británicos que incluso lo reconocen como tal. Pero bueno, de momento son todavía los menos. A ver que no me equivoque de mando. Bien, este mismo año, 1804, Napoleón Bonaparte aprueba el Código Civil, más conocido como Código Napoleón, instituye el rango de mariscal del Imperio, inaugura el cementerio del Père Lachaise, en aquella época simplemente llamado Cementerio del Este, fue el primero fuera de París, entonces estaba a las afueras, ahora ya no. Establece la condecoración de la Legión de Honor y finalmente en la Catedral de Notre Dame de París, el 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte se corona emperador de los franceses ante el Papa Pío VII. Solamente en presencia, el Papa no le pone la corona para no reconocer totalmente los derechos al trono de Francia. Las legaciones extranjeras invitadas están encabezadas por el embajador español, el almirante don Federico Gravina, no lo volvemos a encontrar, como representante del principal aliado internacional de Francia en ese momento. De hecho, aparece en el cuadro y Napoleón, de hecho, insistió personalmente en que estuviera allí. En concreto, no lo vemos muy allá, pero es el personaje que está aquí. Esta es la zona donde están las legaciones diplomáticas. Y este señor que hay aquí, si lo comparáramos si lo viéramos un poquito mejor, tengo que decirlo, la verdad es que se ve muy pequeñito, lo reconoceríamos como el mismo señor que estaba en ese cuadro. Por una razón también muy fácil, aparte de pelo blanco. En aquella época, bueno, él se consideraba primero marino y almirante de la flota española. En aquella época, por cierto, no se usaba el título de almirante, sino el de capitán general de la Marina, de la Real Armada. Y siempre iba con el uniforme de la Armada Española. Él primero se consideraba militar y marino y luego lo que fuera. En este caso estaba circunstancialmente de embajador y de hecho había puesto como pretexto de que si había guerra volvería a la flota con mando en combate. Y lo cumplió, desde luego, como veremos. El 26, poco después Napoleón distribuye las águilas como nuevo símbolo de los regimientos del ejército imperial francés. El 26 de mayo de 1805, Napoleón Bonaparte se hace coronel rey de Italia, se forma la tercera coalición. La Grande Armée Imperial invade Alemania y el 20 de octubre en la batalla de Ulm derrota al ejército austríaco, pero su objetivo está más al este. Sin embargo, en el mar, el 21 de octubre de 1805, la flota combinada franco-española, mandada por el almirante francés Villeneuve, es destruida en Trafalgar por la británica del almirante Horatio Nelson, que muere en el combate. Siempre perdía algo el hombre cuando se encontraba con españoles. También muere, como resultado de la batalla, nuestro almirante don Federico Gravina, que cumplió su juramento de volver a la Armada y al combate cuando fuera necesario. Bueno, desde ese momento Gran Bretaña será dueño de los mares, va a tener muy poquitos problemas económicos porque controla prácticamente el comercio neutral de esa manera, el comercio prácticamente de todo el mundo. Napoleón, sin embargo, no se deja impresionar y sigue hacia el este, invadiendo Austria, y el 2 de diciembre de 1805, el primer aniversario de su coronación, en la batalla de Austerlitz, derrota a austríacos y rusos en la que será su mayor victoria militar, como nos contó no hace muchos días Alejandro Noguera, aquí presente. Bien, el 26 de diciembre de 1805, los austríacos, en vista de cómo les ha ido la guerra, firman el Tratado de Presburgo y la tercera coalición se deshace.
Napoleón celebra el triunfo de esta campaña iniciando la construcción de sus grandes monumentos en París, como el Arco de Carrousel, el Arco de Triunfo, la Columna Vendôme, la actual iglesia de Madeleine. También va coronando a su familia. Si su hermana Elisa Bonaparte era desde 1805 duquesa de Piombino y de Lucca, en Italia, en 1806 su hermano José Bonaparte pasa a ser rey de Nápoles. Luis Bonaparte, casado con Hortensia Beauharnais, la hija de Josephine, es rey de Holanda. Paulina era princesa de Guastalla. Carolina, casada con Joaquín Murat, es gran duquesa de Berg y Cleves. Bueno. En España, sin embargo, la derrota de Trafalgar ha hecho que el primer secretario Manuel Godoy, príncipe de la paz y generalísimo, sea culpado de la derrota. Y está en uno de sus peores momentos. Realmente es el momento más bajo de todo su periodo de gobierno. La oposición a su política, el antiguo partido de los pelucas de la alta nobleza, que apoyaba al conde de Aranda cuando él subió, se organiza en torno al heredero de la corona, el príncipe de Asturias, don Fernando, entonces de 20 años de edad. En 1806 se forma la cuarta coalición, ya veis cuántas son y ninguna de momento ha habido muy bien, pero Napoleón vence a los prusianos en las batallas de Jena y Auerstadt, ocupa Berlín y decreta el bloqueo continental contra el comercio británico. Ya que Inglaterra controlaba los mares fuera de Europa, en Europa no iba a poder, en principio el comercio no lo iba a querer controlar. No lo iba a poder controlar si Napoleón se salía con la suya. Por cierto que Napoleón reclama también soldados españoles al primer secretario Manuel Godoy, que le envía a los 15.000 soldados de la división norte mandada por el marqués de la Romana. Muy lejos de allí, en América, al año siguiente, la flota británica del Comodoro Popham desembarca al ejército del brigadier William Carr Beresford, ocupando Buenos Aires y alentando un levantamiento independentista. Pero el levantamiento no se produce y el 12 de agosto de 1806 las tropas españolas del capitán de fragata, don Santiago Liniers, los derrotan recuperando la ciudad. Aquí veis al pobre general Beresford teniendo que entregar la espada a don Santiago Liniers. De esto también se suelen olvidar los británicos, no sé por qué. Y este cuadro no es fácil de encontrar también, aunque lo pintó un francés para el gobierno argentino. En 1807, Napoleón derrota a los rusos en las batallas de Eylau y Friedland. Eylau, como nos contó nuestro compañero Fernando Juan, también no hace tantos días, y os dais cuenta que vale la pena venir a las conferencias. Y el 7 de julio de 1807 se firma el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia, en el que se pone fin a la Cuarta Coalición. Mientras tanto, en América, la flota británica vuelve a las andadas, volviendo a atacar, claro. Tropas británicas, mandadas por el teniente general John Whitelock, desembarcan y vuelven a amenazar Buenos Aires, esta vez con un ejército, si el primero había sido de 1.500 soldados, esta vez desembarca algo más de 10.000 soldados. Esta vez iban a por todas. Pero de nuevo son derrotados el 5 de julio por las fuerzas españolas de la ahora capitán de navío Santiago Liniers. Aquí no se subía tan rápido en el escalafón como en Francia, pero la gente era muy eficaz, como podemos ver. Pero bueno, Portugal no respeta el bloqueo continental contra Inglaterra y la corona española es consciente de que la flota británica vuelve a utilizar puertos portugueses para atacar naves y territorios de la corona española. De hecho, los dos ataques a Buenos Aires han partido del puerto de Río de Janeiro en el territorio portugués de Brasil. Napoleón, esto es como estaba Europa en ese momento, los países que controlaba Francia, que ya veis que era un buen pedazo. Bien, Napoleón decide invadir Portugal. Primero pidió permiso a España para que un cuerpo de ejército francés invadiera el territorio portugués y así se firma el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807. El mismo día, 27 de octubre de 1807, se descubre la Conjura del Escorial y es procesado todo el partido fernandista, estos que apoyaban al príncipe Fernando, que se opone a Godoy. Pero el 25 de enero de 1808, los acusados en el proceso del Escorial son absueltos por el Consejo de Castilla, el equivalente al actual Tribunal Supremo, y Godoy queda en evidencia. Realmente no está muy claro qué había detrás de eso, pero para el Consejo de Castilla todo había sido un montaje de Godoy para eliminar a la oposición. Bien, Godoy queda en evidencia, pero hace de todas maneras, ya que es el que manda, hace desterrar de la corte a todo el partido fernandista por orden gubernativa y se acabó. Es entonces cuando el príncipe Fernando pasa a ser el deseado y Godoy el personaje más odiado de España. Todavía podía quedarse más bajo que después de Trafalgar. Ya veis cómo había cambiado. En noviembre de 1807 las tropas francesas y españolas invaden Portugal, donde las toman, entrando en Lisboa el 28 de noviembre de 1807, pero la familia real portuguesa ha escapado a Brasil. El problema es que detrás de ese cuerpo de ejército francés de 25.000 soldados entraron ilegalmente otros 4 cuerpos de ejército franceses con 100.000 soldados, más que en febrero de 1808, y sin decir nada a nadie, ocupaban por las buenas Pamplona, San Sebastián, el castillo de San Fernando en Figueras y Barcelona.
Además, dos de esos cuerpos de ejército mandados por el general Dupont y el mariscal Moncey avanzan hacia Madrid. Eso sin contar la flota francesa que estaba en Cádiz desde la batalla de Trafalgar hacía ya 3 años. Según que historiadores también hay partes que se olvidan de esto, para justificar ciertas cosas. Hay que saberlo todo y sacamos otras conclusiones. El descontento hacia el primer secretario don Manuel Godoy y la alarma por la invasión del aliado francés llevaron al motín de Aranjuez el 19 de marzo de 1808. Cae así el todopoderoso Godoy y el rey Carlos IV abdica en su hijo el príncipe de Asturias, don Fernando, que a sus 24 años sube al trono como Fernando VII. Pero cuando el rey Fernando VII llega a Madrid el 24 de marzo, la encuentra ocupada por las tropas francesas. Ya había 2 cuerpos de ejército allí. En España hay ya más soldados franceses que españoles y en la capital solo hay 3.000 soldados españoles, ya que el resto estaban en las costas protegiendo a España de los ataques británicos. Se supone que dentro de España no había enemigos. Y esos 3.000 soldados españoles están rodeados por 50.000 soldados franceses de Murat, en concreto los cuerpos de ejército del ahora mariscal Moncey y del general de cuerpo de ejército Dupont. Hay que evitar una guerra en tales condiciones, evidentemente, porque 3.000 contra 50.000 no es una proporción bastante alentadora. Así que Fernando VII busca una solución diplomática. A ver, que Napoleón le reconozca como rey de España y aliado de Francia, y después ya veremos. Por eso va a Bayona. Pero allí Napoleón le exige la corona, Fernando se niega, Napoleón hace venir a los reyes padres Carlos IV y María Luisa. Pero mientras tanto la situación en Madrid se precipita y el 2 de mayo la población se lanza a la calle. Las tropas francesas aplastan la revuelta sin miramientos. En Bayona, el emperador Napoleón Bonaparte amenaza de muerte a Fernando VII si no entrega la corona. Fernando, el 5 de mayo de 1808, emite los decretos de guerra, confirmando su condición de prisionero, declara la guerra a Francia, ordena la convocatoria de cortes para afrontar la guerra y anula sus actos con fecha posterior a la firma de los decretos. Al día siguiente, 6 de mayo, es cuando firma las abdicaciones de Bayona. Ya, eso era como jurar cruzando el dedo detrás en la espalda, pero bueno, era lo que había y lo que se pudo hacer también, tampoco tenía muchas alternativas. Napoleón, evidentemente, se cree triunfador, no sabía todavía lo de los decretos, que tardaron varios días en llegar a España porque llegaron por los conductos más curiosos, pero gente que después fue ministro de José Bonaparte reconocieron que los habían recibido y de hecho se conservan los documentos. Aparte que tenemos dos testigos que estuvieron presentes en todo este proceso, que también escribieron lo suyo. Según para qué historiadores, pues se olvidan de ellos también. Bueno, cosas que pasan. Bien, pero la sublevación en España empieza a extenderse, este cuadro sonará, y en Valencia el 23 de mayo de 1808 se declara la guerra a Napoleón. Este es el payeter. El 30 de mayo, festividad de San Fernando, en los cuarteles españoles se lanzan las salvas de ordenanza en honor del santo del rey Fernando VII. Eso significa que el ejército no acepta las abdicaciones de Bayona y se une a la sublevación. Eso de que el ejército colaboró con el invasor, como que no. La división norte del Marqués de la Romana, entonces en Dinamarca, se fuga en naves británicas y vuelve a España para incorporarse a la lucha. En Andalucía, mientras tanto, en la batalla de Bailén, el ejército español del capitán general Castaños derrota el 19 de julio de 1808 al cuerpo de ejército del general Dupont, que firma la rendición de todas las tropas bajo su mando 3 días después, el 22 de julio. Era, claro, el ejército español estaba en las costas y evidentemente uno de los más potentes era el que estaba cerca de Cádiz, en Andalucía. Este fue el ejército regular que se enfrentó a Dupont y cuando se enfrentó con tropas regulares supo lo que era bueno. Sobre todo porque, bueno, tenía un concepto bastante malo de lo que había aquí y se dieron cuenta de que no era para pensarlo. Bien, las tropas imperiales han fracasado también en Valencia el 28 de junio, fue cuando el mariscal Moncey atacó Valencia y se dejó los dientes en el tema. Bueno, exactamente no, pero vamos, tuvo que retroceder y volver a Madrid como pudo. También en el Bruch, en Cataluña, el recién llegado José Bonaparte ha de abandonar Madrid por primera vez, debiendo replegarse todas las fuerzas francesas a la zona del Alto Ebro, la zona alrededor de Vitoria, mientras en Cataluña son bloqueadas en Barcelona y Figueras. Eso entonces cuando se forma la Junta Central en Aranjuez, presidida por el conde de Floridablanca, del que hemos hablado al principio, que centraliza el esfuerzo de guerra y actúa como gobierno de España. El ejército español, que había empezado con 100.000 hombres, 14.000, 15.000 habían sido mandados a Dinamarca, otros 24.000 a Portugal, se había quedado en torno a unos 60.000 en el propio territorio español, crece como puede hasta los 50.000 soldados, también porque hay bastantes voluntarios, la gente realmente tenía muy claras las cosas en todo el territorio, y de hecho se plantea rematar la campaña borrando el resto de los ejércitos franceses de la zona de Vitoria y de Barcelona. Pero, en vista de la situación, el propio Napoleón decide tomar cartas en el asunto, no era para menos,
y en noviembre de 1808 invade España con 280.000 soldados desde su gran armée, aplastando al ejército español en las batallas de Gamonal, Tudela, Espinosa de los Monteros y Somosierra, entrando en Madrid. Lo aplasta, pero no lo destruye, que es lo que intentaba. Pero la cosa no ha hecho más que empezar. En 1809 las fuerzas españolas contraatacan. Las victorias y derrotas se suceden por ambas partes. Los españoles derrotan a los franceses en Alcañiz, en Teruel, Puente Sampayo, liberando Galicia, Tamames, en Salamanca. Los británicos de Wellington se unen a los españoles del general Cuesta y derrotan en Talavera a los franceses del mariscal Victor. Pero Zaragoza cae en manos francesas, que vencen en Uclés, Medellín, María y sobre todo en Ocaña, cerca de Madrid, que casi decide la guerra a favor de los franceses. Eso de la supervivencia se nos da muy bien, afortunadamente. Pero España resulta ser una mala influencia. Para que os hagáis una idea de lo que fue la batalla de Tudela, antes de la batalla de Tudela el ejército español todavía conservaba 100.000 soldados, a pesar de los que había perdido en el ataque frontal, los que había conseguido reclutar. En Ocaña, el ejército español, de los 50.000 que tiene, consigue reunir en un solo punto a 50.000, a la mitad del total. Los franceses tienen en ese momento en torno a unos 250.000 y solo consiguen reunir 30.000. Los habían pillado bastante por sorpresa. Sin embargo, claro, el ejército español sabía que tenía tenía una infantería más poderosa, pero sabía que los franceses eran superiores en artillería y caballería. Entonces lo que intentan es hacer una batalla todo el ataque de infantería para no dar tiempo a que la artillería y la caballería francesa impongan su capacidad y su fuerza. El problema era que al mando de la artillería francesa estaba al mando uno de los principales teóricos de la artillería y de la teoría de la gran batería. Concentra prácticamente toda la artillería francesa en un solo punto y aplasta literalmente al ejército español, perforándolo, literalmente haciendo una auténtica segada de cuerpos. Cosas que pasan. Eso frenó a la infantería española y el resto fue la caballería francesa, que triplicaba o más a la caballería española, la barrió, y aquello fue una auténtica matanza. Murieron en torno a 10.000 soldados españoles, otros 15.000 resultaban heridos o capturados. Bueno, uno de los mayores desastres militares de España, pero afortunadamente la supervivencia se nos da muy bien. Bueno, pero también España resulta ser una mala influencia en el resto de Europa, y siguiendo el ejemplo español, Austria se subleva en 1809. Así Napoleón es derrotado por primera vez en su vida en la batalla de Essling por los austríacos, aunque después los franceses logran vencer en la batalla de Wagram, que acaba decidiendo la campaña en su favor. También en 1809 se suceden los sitios a Gerona, que acaba cayendo en manos francesas. Y así llega a 1810. Veis que esta escena no es precisamente de guerra. Napoleón se divorcia de Josefina, se casa con María Luisa, la hija del emperador de Austria, que claro, cansado de recibir bofetadas, pues decide hacer las paces de la mejor manera, y nada une más que una boda, y se forja una alianza. Así, sin perspectivas de guerra en Europa, Napoleón envía refuerzos masivos a España. Frente a unos 120.000 soldados españoles que vuelven a salir casi de la nada y aguantan lo indecible, llega a haber 325.000 soldados franceses que como una avalancha ocupan el centro de España y Andalucía. Y en Portugal llegan a las líneas de Torres Vedras junto a Lisboa, donde se ha trincherado Wellington, que no sale de allí, con sus ingleses y portugueses. Pero en Valencia, a pesar de todo, vuelven a fracasar y han de levantar un asedio que apenas dura 5 o 10 días. Pensaban que la cosa la tenían hecha, pero no. Aquí la gente no se rindió. Muchos dan por ello, de todas maneras, la victoria francesa, y es cuando empiezan a aparecer los afrancesados, los llamados caraginats en Cataluña, que colaboran con el invasor. José Bonaparte sabe que está solo y acepta a cualquier colaboracionista. Auténticos trepas y delincuentes como Josep Pujol el Boquica, que bueno, en Cataluña hace de todo, pero también intelectuales como Leandro Fernández de Moratín, que será su bibliotecario, o Menéndez Valdés. A ellos se opondrán otros literatos como el poeta Nicasio Álvarez Cienfuegos, que morirá prisionero en Francia, Arriaza o Rodríguez Ledesma, que harán propaganda antifrancesa, se entregarán a ello de hecho en cuerpo y alma, el intelectual Gaspar Melchor de Jovellanos, incluso en su mismo gobierno el ministro de Marina de José Bonaparte, el almirante Mazarredo, aquel que vimos en Cádiz hace años, en el Ferrol protege a los barcos españoles de los propios franceses. Otros simplemente intentaron sobrevivir, como los funcionarios que tuvieron que jurar a José I para conservar su empleo, o el propio Francisco de Goya, que pintó a todo lo que pasó por Madrid. A Godoy, a Carlos IV, al embajador francés, a Fernando VII, a Palafox, recibirá de manos de José Bonaparte la Real Orden de España, conocida por los patriotas como la berenjena, por el color de la cinta que tenía, y también pintará al duque de Wellington y de nuevo a Fernando VII cuando vuelva. El hombre digamos que no tenía problemas, simplemente sobrevivía. Bastante tenía también. La Junta Central,
que se había formado, pues ha de refugiarse en Cádiz, en vista de todo lo que le cae encima, que queda bajo asedio, para que veáis a dónde llegaron, y empiezan a sublevarse los independientes americanos en Argentina y Venezuela, pero las fuerzas realistas también se movilizan a favor de la colonia española en América y triunfan en Perú, Bolivia, Ecuador, México, y también se extiende por toda la retaguardia francesa el fenómeno de los guerrilleros. En ese momento los franceses están en la cima de su poder en España. Controlan todo el centro y sur de la península, manteniéndose libres apenas Galicia, parte de Asturias, Cádiz, Murcia, que llegó a ser saqueada por los franceses, pero el contraataque del teniente general don Joaquín Blaque, era español de Málaga a pesar del apellido, y pelirrojo, pues consiguió reaccionar a tiempo, los lanzó directamente afuera y les obligó a volver a la base. Murcia sigue siendo española y uno de los puntos de hecho de resistencia principales. Valencia y Baleares también aguantaban, mientras Cataluña era un avispero donde tropas francesas y españolas se perseguían mutuamente. Las fuerzas españolas han de luchar cada vez en peores condiciones, pero siguen sin rendirse. Mientras tanto, en Cádiz, la Junta Central se ha disuelto. De hecho, este cuadro que vemos de Ferrer Dalmau, uno de los mejores pintores para mí de esta época, además, bueno, y quien diga que no, lo siento, pero me voy a tener que poner serio con él, que no tenga ocasión de conocerlo, que lo busque de la manera que sea. Ferrer Dalmau, pintor, y vais a saber cuál es uno de los mejores pintores que hay en esta época actualmente en España. Bueno, pues esta imagen fue lo más lejos que llegó José I, realmente a las puertas de Cádiz, donde, claro, no llegó a entrar nunca. Aquí aparece con su escolta personal y, bueno, y una barquita que nunca llegó a coger, no le dejaron. Bien, mientras tanto en Cádiz, que es lo que estaba al otro lado de ese agua, de ese mar, la Junta Central se ha disuelto, víctima de las derrotas, y se forma un Consejo de Regencia que organiza la convocatoria de Cortes, aquellas que ordenó Fernando VII en su decreto sus decretos, que empieza a reunirse con representantes de lo que se llamaba entonces españoles de los ambos hemisferios, que eran españoles de la península, americanos e incluso filipinos. Era la corona española en pleno. En 1811 el duque de Wellington sigue sin moverse de Torres Vedras, en Portugal, y las fuerzas francesas se concentran en Aragón. El general Suchet, que es este señor que vemos aquí, pasa a la ofensiva y cae Tarragona en septiembre. El contraataque de las fuerzas españolas del capitán general don Joaquín Blaque desde Valencia es derrotado el 25 de octubre de 1811 en la batalla de Sagunto, como podéis ver cerquita de aquí, que cae poco después, y a principios de diciembre se formaliza el asedio a la ciudad de Valencia. En octubre y noviembre de 1811, desde Cataluña, que no había sido derrotado el ejército español que había allí, el conde de Eroles cruza los Pirineos y hace una incursión en la Cerdaña, derrotando a la Guardia Nacional francesa y apoderándose de la recaudación de impuestos de la zona, ganado y víveres, donde las toman. Como era de esperar, al recibir la noticia, Napoleón entró en cólera. Quizá por ello, a comienzos de 1812, el emperador ordena que los territorios al norte del Ebro, incluyendo toda Cataluña, sean anexionados a Francia y gobernados bajo el mando directo francés. Las protestas de José I Bonaparte ante su imperial hermano por la desmembración de su reino solo sirvieron para evidenciar su condición de títere sin poder. Lo siento por quien les caiga bien este personaje, pero bueno, es lo que había. Sus intenciones pueden ser buenas, pero bueno, la realidad fue lo que hubo. En Valencia, mientras tanto, el general Suchet cuenta con una fuerza de asedio de 33.000 soldados franceses, mientras el capitán general don Joaquín Blaque defiende la ciudad con los 18.000 soldados que forman el segundo ejército español de la derecha. Blaque contraataca el 28 de diciembre desde la propia ciudad, pero no consigue romper la línea de asedio y es rechazado. Los franceses completan 3 paralelas de asedio y el día 7 de enero de 1812 empiezan 2 días de bombardeos que han de preceder al asalto general. Son destruidos la Universidad de Valencia, la actual es posterior, el Palacio Arciobispal, también es posterior al actual, el campanario del convento de Santo Domingo y muchos otros edificios, hasta que, agotada la capacidad de resistencia y antes de que se desatara el asalto general de la infantería francesa que hubiese arrasado la ciudad, el capitán general don Joaquín Blaque pide parlamento. Así Valencia cae y con ella el segundo ejército de la derecha español que la defendía. El mariscal Suchet cruza el Turia. Este fue uno de los grabados conmemorativos que circulaban por toda Europa para conmemorar la caída de Valencia. Los colores después los pusieron un poco a la buena de Dios, pero bueno. El ejército español vestía uniforme de color blanco, aunque en aquella época vestían como podían, aunque el ejército francés sí que lo vestía azul. Bien, el mariscal Suchet cruza el río Turia el 14 de enero de 1812 por el puente de San José y hace su entrada oficial en la ciudad. Por la conquista de Valencia y la campaña, el emperador Napoleón le nombra mariscal del Imperio y conde de la Albufera, tomando como residencia el Palacio de Cervellón en la actual plaza de Tetuán. Pero impone una multa por el asesinato de franceses en 1808, unos 300 que cayeron en manos de un salvaje llamado, era el padre Calvo, que después fue ejecutado por las autoridades españolas en cuanto le echaban el guante, que evidentemente no estaban a favor de semejantes salvajadas.
Bien, pero eso sí, los españoles, bueno, Valencia pagó igual, a pesar de que no tuviera realmente responsabilidad en aquello. Aquel tío ya pagó, pero bueno, pagamos dos veces. Los profesores y alumnos de la Universidad de Valencia, que habían formado el batallón universitario por formar parte de la defensa, son deportados como prisioneros a Francia, mientras el catedrático de Botánica y director del Jardín Botánico de Valencia, don Vicente Alfonso Lorente, es condenado a muerte, intercediendo por él el botánico francés Léon Dufour, que consigue salvarle la vida. Le recuerda a Suchet que nuestro botánico era conocido en toda Europa y evidentemente eso era una cosa que iba a dar muy mala fama a toda la operación en Valencia. Afortunadamente se lo pudo pensar. A nivel arquitectónico, Suchet replanta los árboles del Paseo de la Alameda, arrancados durante el asedio, y proyecta los jardines del Parterre, aunque los construyó después de la guerra realmente el capitán general don Francisco Javier de Lío. En los alrededores de la ciudad, los guerrilleros acosan a las fuerzas francesas como el saguntino José Romeu, el llamado héroe Romeu, hay muchos pueblos que tienen calles con el nombre de él, o Asensio Nebot el fraile, pero los franceses no conseguirán llegar a Alicante, que será otro de los puntos de resistencia españoles. En las Cortes, reunidas en Cádiz, con la caída de Valencia, los diputados realistas, partidarios de reformar la monarquía absoluta, quedan debilitados al ser Valencia una de las principales fuentes de financiación de la resistencia, que ellos lideraban hasta entonces. Toman el poder los liberales más radicales, que hacen aprobar el 19 de marzo de 1812 la Constitución de 1812, más conocida como la Pepa. De hecho, se conmemora este año el bicentenario, lo cual, bueno, pues algo bueno tenía que tener todo aquello. Pero bueno, fue un proceso tortuoso en toda Europa este tipo de situaciones. De hecho, la resistencia española estaba a punto de caer literalmente por simple bancarrota en este momento. De los 600 millones de reales de presupuesto anual de la corona española en tiempo de paz, ahora con la península ocupada y América revuelta apenas pueden recaudar 200 millones recurriendo a todo. Los soldados españoles apenas tienen comida, ropa, armas. Los británicos escatiman la ayuda a un gobierno que no controlan, y todo lo reducen a poner el ejército español bajo mando británico antes de prácticamente soltar un duro. A pesar de toda la fama que han dado los historiadores británicos a la ayuda británica, la habían dado con cuentagotas, y de hecho el total de la ayuda británica, bueno, más de la mitad de la ayuda británica se le habían cobrado antes con lo que habían sacado del incidente de Santa María en el asalto a las 3 fragatas españolas. Así que, como podéis ver, no se alargaron demasiado. Pero bueno, hasta ese momento de hecho ni eso. Bien, Napoleón necesita tropas y ha de retirar de España 50.000 soldados para su campaña en Rusia. Desde Portugal, el duque de Wellington, por fin, aprovecha para tomar la ofensiva en febrero, al fin sale, asaltando Ciudad Rodrigo y Badajoz, que son saqueadas por las tropas británicas, menos mal que eran aliados, y el 22 de julio derrota en los Arapiles a los franceses del mariscal Marmont. José I Bonaparte abandona Madrid por segunda vez, llegando a Valencia con su corte el 31 de agosto de 1812, instalándose en el Palacio de los Condes de Parcén. Hoy su solar es el jardín del mismo nombre, en la plaza Juan de Vilarrasa, era uno de los palacios más grandes de Valencia. Y ante el avance aliado en Andalucía, el 24 de agosto, se levanta el asedio francés a Cádiz. Claro, los franceses se retiran de Cádiz y los españoles salen de Cádiz a su vez detrás de él. Liberan Málaga, Granada, Sevilla. Hay una batalla en el puente Triana que queda muy folclórico, pero fue una auténtica carnicería, que eso sí, acaban ganando los españoles. Ya era hora. Bien, no me he quedado, sí. Bien, Wellington ocupa Madrid y asedia Burgos, ya veis hasta dónde llegó también. En las Cortes de Cádiz, los liberales por fin le dan el mando de todo el ejército español, pero llegan refuerzos franceses y el 22 de octubre Wellington ha de retirarse, siendo perseguido hasta Portugal, perdiendo gran parte de su ejército, e incluso su segundo en el mando, Sir Edward Paget, es capturado por los franceses, para que hagáis una idea de cuál fue el calibre del desastre. Los británicos también se retiran de Madrid en vista de lo que les viene encima, volando la fábrica de porcelanas de la China en el Retiro, que era una de las principales fábricas españolas. Antes los franceses habían destruido las principales fábricas de tejidos de España, que estaban en Guadalajara, cosas que pasan también. Y el rey José I Bonaparte abandona Valencia el 16 de octubre de 1812, volviendo a Madrid. Mientras tanto, en Rusia, el 28 de octubre de 1812, las tropas francesas abandonan Moscú, y durante la retirada, el invierno ruso hace que Napoleón pierda su grande armée. Tras el desastre en Rusia, el emperador Napoleón ha de retirar de España nada menos que 175.000 soldados para rehacer su gran armée. Aún le quedan 100.000 soldados en España, que tampoco es, pero por primera vez en toda la guerra, las tropas españolas y anglo-portuguesas unidas superan en número a las francesas. Wellington toma la ofensiva saliendo de Portugal, ahora claro, tenía bastante todo a su favor, y los franceses no son capaces de frenarle. El mariscal Suchet evacúa Valencia el 5 de julio, retirándose hacia Aragón,
y finalmente el 13 de julio de 1813 entran en Valencia las tropas españolas del general don Pedro Villacampa. José Bonaparte abandona Madrid con el grueso del ejército francés, pero es alcanzado el 21 de julio de 1813 en Vitoria. Sus 65.000 soldados franceses, mandados por el mariscal Jourdan, son derrotados por los 78.000 anglo-portugueses y españoles de los generales Wellington y Álava, general español, segundo en el mando de Wellington. La guerra en España, por fin, estaba decidida. De todas maneras, aún quedaban coletazos. El último contraataque francés en España fue derrotado por las tropas españolas de los generales Freire y Longa en la batalla de San Marcial el 31 de agosto de 1813, aunque, no lejos de allí, el mismo día y a pocos kilómetros, las tropas británicas asaltan y saquean San Sebastián. Otra vez menos mal que eran aliados. En el resto de Europa, las tropas aliadas rusas, austríacas y prusianas vencen a Napoleón Bonaparte el 19 de octubre de 1813 en la decisiva batalla de Leipzig o batalla de las Naciones. En 1814, Francia es invadida por el sur desde España y por el norte desde Alemania, entrando las tropas aliadas en París el 31 de marzo y abdicando a Napoleón el 6 de abril de 1814. Fernando VII es liberado, volviendo a España, entre aclamaciones populares, y el 10 de abril de 1814 llega a Valencia alojándose en el Palacio de Cervellón. Ya veis que contamos unas cuantas veces para muchas cosas. Es allí donde el 16 de abril, diputados realistas, encabezados por Bernardo Mozo de Rosales, le entregan el manifiesto de los persas, pidiéndole que retome sus poderes como monarca absoluto. Respaldado por el Congreso de Viena de los vencedores potencias absolutistas en Europa, que han restablecido en Francia la monarquía de Luis XVIII, el rey anula la Constitución de 1812 entrando en Madrid el 13 de mayo en medio de la aclamación popular. Cosas que pasan. El acto, ya os dije que el concepto de las constituciones en Europa tuvo un camino muy tortuoso. Y en España fuimos pioneros. Pioneros también en lo tortuoso, claro. Que bueno, en todas partes cocinan habas, ¿qué se le va a hacer? Bien, nada más llegar a Madrid, también desde España, Fernando VII envía a América la expedición pacificadora del general Morillo, que junto a las fuerzas realistas americanas pronto reducen toda la zona independentista en América a apenas la actual Argentina y su capital, Buenos Aires. No es que fuera un Superman, es que la cosa estaba muy equilibrada. Había, digamos, tanto entusiasmo independentista como lealtad a la corona. Esas cosas pasaban. Tampoco nos suelen contar esa parte de la historia. Pero bueno, 10.000 soldados, teniendo en cuenta todo lo que había en América, eran poquitos, pero claro, fueron el fiel de la balanza. Bien, al año siguiente, en 1815, escapa de Elba, desembarca en Francia y recupera el poder. Empiezan los llamados 100 días. Casi inmediatamente, Francia es invadida desde el sur por las tropas españolas del general Castaños, seguimos estando allí, que ocupa el Rosellón, mientras las tropas francesas que se refugian en Toulouse, aunque ambos bandos evitan los combates porque saben que la guerra no se va a decidir ahí y bueno, no vamos a los muertos mejor que no sean inútilmente. Lo cual, bueno, por lo menos tuvieron un poquito de cabeza, ya es algo. Bien, en el norte, que es donde se va a decidir todo, Napoleón invade Bélgica, siendo finalmente derrotado el 18 de junio de 1815 en Waterloo por los británicos de Wellington y los prusianos de Blücher. Como nos contará dentro de unos días don Pedro Martínez, dentro de, bueno, pues disfrutaremos de otra nueva conferencia. ¿Qué día es exactamente? El 14 de marzo. Pues bueno, ahí nos veremos todos. Yo esta vez estaré entre ustedes. Bien, y es que no me lo pienso perder, claro. Bueno, después de esta derrota, por fin, Napoleón es derrotado, es desterrado a la lejana isla de Santa Elena, donde vivirá hasta su muerte bajo vigilancia británica. En 1816, el ejército español de Castaños, en el Rosellón, vuelve a España y es desmovilizado. Por fin se puede decir que las guerras napoleónicas habían terminado para nosotros. Pero el precio de la victoria ha sido enorme, podríamos calificarlo de brutal. Pueblos incendiados, puentes destruidos, carreteras arrasadas, la flota acabada. Franceses y británicos parecían combatir por la destrucción de las fábricas y ciudades españoles. Revueltas en los territorios americanos, bancarrota total del Estado, pobreza, miseria, hambre y cientos de miles de muertos y mutilados. España realmente se puede decir que había retrocedido un siglo en todos los campos. Y en 1816, de todas maneras, parece que la situación española empieza a mejorar. Pero en 1817 empiezan las conspiraciones liberales en España y vuelven los levantamientos independentistas en América, ya abiertamente con apoyo británico. De hecho, empiezan a aparecer voluntarios británicos en los ejércitos independentistas, que culminarán en 1820 cuando el ejército reunido en España para la expedición grande, que bueno, si aquel con 10.000 hombres cambió la cosa totalmente, este con 30.000 imaginad lo que podía haber hecho. Pero fue utilizado por el general Riego para un golpe militar liberal contra el rey Fernando VII. Pero bueno, eso ya fue otra historia. Gracias por escucharme y espero que hayan disfrutado.
Pues muchas gracias, Alejandro, y vamos a abrir ahora el turno de preguntas y de intervenciones. ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Ujú. Ahí había una. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí, no, había empezado ya antes la cosa. Sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí, bueno, vamos por partes. Por la parte de Bayona. La invasión de España había empezado en octubre y se dedican a ocupar plazas desde febrero. Lo de Bayona fue en mayo. Había ido Fernando VII bueno, primero Carlos IV con el motín de Aranjuez, había abdicado, el rey ya era Fernando VII. Carlos IV no es que hubiera muerto, simplemente estaba en su palacio, lo que lógicamente ya no era rey. Claro, Fernando VII, en vista de que Madrid solo podía contar con una fuerza militar de 3.000 soldados en Madrid, que era la guarnición, y estaba rodeado por dos cuerpos de ejército, el del mariscal Moncey en el propio Madrid y el del general Dupont, el general de cuerpo de ejército Dupont, en Toledo. Y en total sumaban 50.000 soldados. 3.000 contra 50.000 pues como que no anima una resistencia militar. El suicidio pues mejor para otros, si es posible. Sobre todo cuando hay alguna otra opción, aunque sea remota. Fernando VII lo que elige directamente es buscar una solución diplomática porque tampoco tiene otra opción. Otra cosa es lo que después se ha contado con bastante maledicencia, pero bueno, lo que había era lo que había. Y hay testimonios, solo que digamos que hay una leyenda muy negra sobre todo este tipo de esta situación. Fernando VII tampoco era ningún Superman ni ningún tío especialmente valiente. Con 24 años, encontrarse con semejante situación es bastante durita, aunque fuera uno rey de España o fuera rey de lo que fuera. Bien, fue ahí a Bayona a negociar con Napoleón. Supuestamente había un pre-acuerdo, de hecho había mandado a su mano izquierda o mano siniestra, que decían, de Napoleón a Madrid para proponer, digamos, no sé el nombre ahora, de Savary, se llamaba, el general Savary, que de hecho, bueno, es el que había organizado el secuestro y ejecución del duque de Enghien en 1804. Os hace una idea de qué tipo de personaje era el tal Savary. Y había sido jefe de los servicios de información particulares de Napoleón. La policía como tal francesa era ¿cómo se llamaba este? Bueno, el Ministerio de Policía, que no era una policía como que tenemos concepto ahora, era realmente una cosa más bien de seguridad interior, bueno, bastante alargada. Bueno, volviendo a lo de Bayona, Fernando VII va allí y lo que espera es ser reconocido como rey y aliado de Francia, y ya con eso pues ya trabajar por lo menos sin el cuchillo en el cuello, por lo menos. Pero claro, Napoleón, lo que no sabía Fernando VII ni nadie en Europa, es que ella había ofrecido la corona de Francia primero a su hermano Luis, rey de Holanda. Lo había hecho de hecho en diciembre en Venecia. A José, rey de Nápoles, también se lo había ofrecido en esa época. Los dos habían dicho que no. Él les había puesto de premio de que la corona española tenía unas rentas reales brutales. Claro, era una potencia realmente importante en aquella época y hemos visto el papel que tuvo. De hecho, estaba frenando a Inglaterra en el mar, ella sola prácticamente. Los franceses se estrenaron bueno, había muchos combates menores, pero el único combate gordo que tuvieron con la flota británica fue el de Trafalgar. Bueno, y el de San Vicente realmente es que estuvieron allí pero no participaron. Hay también una crítica bastante fuerte al respecto del propio Napoleón al almirante Villeneuve. No, eso fue en Finisterre, perdón, ahí me he ido un poco. Bien, entonces, bueno, llegan ahí a Bayona y Napoleón directamente ya le ha dicho a su hermano José que se deje de tonterías, que va a ser rey de España, lo quiera o no. Así que eso de que se le ocurrió en el momento es totalmente falso. O sea, esas cartas y además el secretario personal de
de José Bonaparte, que era rey de Nápoles, que fue testigo de esa oferta, pues está escrito. O sea, ahí no hace falta recurrir a mucho porque está todo escrito, no hay mucho más. Y también está lo que son las cartas de Napoleón, que buena parte de ellas se conservan y en el Mar de Una aparece. Bien, allí pues directamente ya le dice que Fernando VII tiene que entregar la corona, por las buenas o por las malas. Fernando VII se niega en redondo. Tenía 24 años, pero tonto del todo no era. Tampoco era especialmente listo, para que negarlo, pero por lo menos sabía qué papel tenía que juzgar. Y entonces lo que hace Napoleón es encargar a Murat que haga traer a Carlos IV, el rey padre, ya no era cuarto, era simplemente Carlos de Borbón, y a su madre María Luisa para que presionen a Fernando, que a fin de cuentas era su hijo. Ahí se monta una, Fernando VII no se baja del burro. Y entonces cuando pasa el 2 de mayo, la noticia llega el mismo día 5 a Bayona. O sea, tardaron 3 días en saber la noticia. Tampoco se tardaba más en llevar la noticia. Es otra cosa que cuando la cosa se puso mal, los correos franceses, la mitad se quedaban por el camino, porque se los cargaban, hablando claro. Bien, ahí en el día 5 lo que hace Napoleón es llamar a Fernando VII, le responsabiliza de lo que ha pasado en Madrid y le dice que si a las 12 de esta noche no tiene firmado la cesión de la corona, lo va a ejecutar, igual que había hecho con el duque de Enghien en 1804. Y teniendo en cuenta que a Bayona la había llevado Savary, que era el que lo había organizado también en aquella época, era para tomárselo muy en serio. Fernando VII es entonces cuando firma los decretos de guerra y los hace llevar por varias formas. Uno de ellos es la parte más oficial, era el que era primer secretario suyo, que a su vez había sido primer secretario de Godoy, pero bueno, se había rebotado contra él en el último momento, y sin embargo después pues no hizo mal papel, aunque también era de los de, bueno, a Fernando VII, aparte de muchas frases históricas que le atribuyen, yo no creo en las frases históricas, todas son inventadas prácticamente. Le dice, una de las que le atribuyen a Fernando VII es que un rey no tiene honor porque no puede permitírselo. Este primer secretario se puso inmediatamente al servicio de José Bonaparte, de hecho lo nombró primer secretario, fue a Madrid con él y de buenas a primeras apareció lo que es el documento de las... Sí, no, es verdad, es que esto es muy largo de contar. Bueno, el caso es que empezó a aparecer copias de esas órdenes, así que no eran ningún secreto. De hecho, Jovellanos, cuando se hace la convocatoria de cortes, dice vamos a organizar las cortes como el rey nos ha ordenado, que era lo que estaba en esos decretos de guerra. Y después, Napoleón mandó a Fernando VII a Valensay, a un palacio. Una cárcel no tiene que ser un sitio con telarañas, puede ser perfectamente una jaula de oro, como era este. Y a Carlos IV también la mandó por otro lado. Y mandó a José I, claro, evidentemente ahí en esos decretos decía que todo lo que estuviera confirmado posterior al 5 de mayo no tenía validez, por orden del propio rey. Y claro, lo de Bayona se firmó el día 6. Así que legalmente Fernando VII nunca renunció al trono. Evidentemente era una cuestión de eso, lo que decía, ¿no? De vamos a jurar cruzando los dedos detrás. Pero digamos que tampoco tenía muchas alternativas, hablando claro. O eso, o el cuello era lo que se jugaba, que no por Napoleón era cómo funcionaba. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Luego ha comentado de Valencia. Dinamarca. Sí, eso fue en la campaña de 1806 contra Prusia. Exactamente Godoy, cuando empieza esa coalición, hace una especie de movilización y emite una serie de órdenes que son bastante extrañas. Habla de que había que movilizarse para luchar contra el tirano de Europa. Claro, el tirano puede decir, sí, ¿era Inglaterra o era Napoleón? En ese momento oficialmente eran aliados de Napoleón. Entonces Napoleón evidentemente, tontito tampoco era, si no, no hubiera llegado donde había llegado. Y entonces lo que hace es, para empezar, vamos a empezar a debilitar el ejército español. Quiero que me lleves una división de tus mejores soldados, plenamente equipados y sin tonterías, para que entre en mi servicio. Primero los mandan a Hamburgo y después forma parte de las tropas de ocupación de Dinamarca. Y así de esa manera tiene en la práctica 15.000 soldados, según como se cuenten, como rehenes además, que era directamente lo que es lo mejor del ejército español. Y pues esos soldados se les hizo un apagón informativo literalmente cuando empezaron a pasar cosas en España. El marqués de la Romana, tonto no era tampoco, y mandó a sus propios informadores que en una historia que merecería una película, atravesaron toda Europa para llegar
de tapadillo a España y saber qué pasaba. Esos volvieron con la flota inglesa, que también sabían ya de lo que estaba pasando. Esto fue ya unos cuantos días después del 2 de mayo. Y directamente empezaron las tratativas para escaparse de Dinamarca montados en la flota inglesa. Consiguieron salvar a 2/3 de la división norte, lo cual era prácticamente imposible que hubieran conseguido sacar a más de un puñado de personas, y que consiguieron sacar a casi 10.000 soldados. Eso sí, sin caballos ni artillería, pero bueno, seguían siendo los mejores soldados y cuando llegaron a España lo demostraron. Y con respecto a lo de Valencia, era el Palacio Real. Sí, eso fue a raíz del ataque a Valencia en 1810. Suchet ya había atacado a Valencia en esa fecha, que era la gran campaña que los franceses habían tomado Andalucía, habían llegado hasta Torres Vedras en Portugal, y para terminar lo que es el trabajo deciden, claro, Valencia era una ciudad importante ya entonces, mandaron una fuerza allí y claro, dan por hecho de que, visto que están pasando como una pisonadora por todas partes, la moral está por los suelos. Sin embargo, en Valencia no. En Valencia está don José Caro, en ese momento capitán general interino, no titular, de Valencia, y bueno, hace esas proclamas que incitan tanto a la resistencia. Primero, todos a coger el primer arma que encuentres, y la segunda parte, que no lo haga, lo cuelgo. Eso anima bastante, claro, tanto una cosa como la otra. El caso es que Valencia no se rindió, los franceses tomaron el Palacio Real y se empezaron a poner artillería ahí, pero claro, habían venido muy poquitos porque no esperaban lo que encontraron. Además, todas las defensas de Valencia habían sido reforzadas y reorganizadas y había un sistema terraplenado que eso era bastante duro de pasar. Hizo falta un ejército de 33.000 soldados, como hizo falta después en 1811-12, en esas navidades, para poder superarlo. Y tuvieron que retirarse, pero claro, la defensa de Valencia era por el norte del río y el Palacio Real y algún barrio más estaban al norte del río. Si ocupaban el norte del río, que no se podía defender porque no habían tropas para hacerlo, no habían fuerzas para hacerlo, pues eso era poner unas posiciones de tiro ideales para bombardear a Valencia a placer. Entonces el Palacio Real, en nombre del rey, fue derruido y directamente fue demolido como tal. Y de hecho se utilizaban sus restos como digamos reliquia en favor del rey para recaudar dinero, porque claro, el dinero, las guerras se hacen con dinero y no era una excepción. Entonces los escombros que quedaron, que son los que forman, digamos, las montañitas de Elío que hay ahora en los viveros, y ahí hay un busto del general Elío, que es el que da nombre a la montañita, que bueno, era un general partidario del rey. Fue el que, digamos, puso a su ejército al servicio del rey cuando se llevó a Madrid en 1814. Y después, bueno, cuando los liberales llegaron al poder en 1820, después de lo de Riego, pues no se olvidaron de eso. Lo capturaron y lo colgaron en las montañitas de Elío, que por eso llevan su nombre, que eran los restos del Palacio Real, que la cosa también iba con segundas. Y bueno, esas cosas pasan también. Y nada, eso fue el fin del Palacio Real, que se lo va a hacer, o Palacio del Real, que exactamente. Por favor. ¿Con España? En su... Teniendo en cuenta lo que hizo con la Revolución Francesa, personalmente revolucionario creo que no era. Era una cuestión de, bueno, Napoleón Bonaparte lo primero que era, y yo creo que era de corazón desde el principio de su vida, era bonapartista. Era partidario de sí mismo. Y no es el único en la historia que lo ha sido así. Y simplemente yo creo que a partir de cierto momento no supo parar. Y tampoco le permitieron parar, porque evidentemente las demás potencias europeas no acaban de rendirse nunca, ni los británicos, que no iban tan sobrados nunca como dice la leyenda. Ya veis los problemas económicos que tuvieron. De hecho, lo he hecho resumidito y aún así ya veis lo que he estado hablando, ¿eh? Y positivo o negativo es bastante dudoso, porque claro, para unas cosas fue el mayor genocidio de Europa de la época, y para otras cosas introdujo cosas que no habían antes. Entonces, realmente según se mire. Si nos quedamos con el Código Civil francés, por ejemplo, el Código Civil, en general, que fue el modelo de todos los que siguieron después, la organización estatal y un montón de cosas, fue un personaje positivo. Si contamos los entre 4 y 6 millones de muertos que costaron las guerras napoleónicas, de ellos al menos 2 millones franceses, la opinión no sería positiva. Cada uno que se quede con lo suyo, con lo que prefiera, evidentemente. Es una opinión personal.
Ujú. Sí, bueno, Él pensaba que ya tenía controlada la administración y ya tenía el país. No contaba con el espíritu de los guerrilleros, las 330 partidas que supone que deshacían una y aparecían otras, ujú. que lo obligaban a dispersar mucho sus tropas porque no podía concentrarlas donde las necesitaba, sino que aparte de ir a por el abastecimiento, necesitaba Sí. protección para el desabastecimiento, con lo cual la realidad de las fuerzas no era tan grande. Ujú. Wellington ya quiere entrar es cuando Marmont le pide parte de las tropas que estaban frenando allí, pero también porque a Wellington le habían prohibido, es decir, que no saliera de Portugal, no querían que se metiera en la guerra de España, porque después, sobre todo después de la Ramón, no tenía mucha Sí, confianza. a Moore no lo me he mencionado, pero otra historia, Y bueno, y que los luego ingleses como una hacen lo que pueden. fundación que llama la atención cuando las soldadesca entran en una ciudad, es fácil que saquee, es fácil. Entonces en Badajoz murieron muchos porque Wellington quería tomarla en ese tercer sitio y los soldades que iban al saque como siempre. Y los oficiales tenían un poco la saber. Aquello fue una cosa semejante. Sin embargo, en San Sebastián lo que he leído yo es que los vascos menos, pero los guipuzcoanos más, tenían una fobia a los ingleses por cuestiones del comercio, que tenían que sacrificar lo que era la Ujú. tierra. Y la gente de San Sebastián apoyaba muchísimo, además del tiempo que llevaban los franceses desde el principio, apoyaba más. Entonces ahí ya fue más, además de Ujú. una venganza contra esa parte de ese pueblo español que Ya. estaba No, confundido. ahí tengo que disentir, la verdad. Pero Bueno, bueno, sí, sí, no. es lo que he leído yo, por eso digo Mm, que claro. era como un castigo. Lo hubieran hecho igual, porque la soldadesca igual. Ya, no, pero de todas maneras había una cosa que se llama disciplina y en aquella época los soldados tenían que funcionar como un reloj. Y cuando se les dejaba manga ancha, no, pero para lo que quería. Hicieron lo que hicieron en Badajoz. Y Wellington incluso Sí. iba a montar una horca para los que se pasaran, pero Sí, no, eso era bastante habitual. De hecho, hay una batalla cerca de Cádiz, en Barrosa, donde el ejército imperial francés también tenía sus desertores y ahí había un porcentaje, siempre se ofrecía en aquella época a lo que cambiaba de bando, a que se rendía o capturaban, cambiarse de bando. Y en la batalla de Barrosa, un tercio de las tropas aliadas, que eran españoles y británicos, eran desertores del ejército francés. Entre ellos muchos alemanes e italianos que no estaban muy a gusto a las órdenes francesas. Cosas que pasan. Bueno, empezando por el principio, el tema de lo de por qué España no cae tan rápido como otros países era una cosa que, bueno, en aquella época habían dos conceptos para organizar lo que es una campaña. Que era, o bien, era, o hacer una guerra de desgaste, o bien, que era muy raro, porque el coste era brutal, sobre todo a nivel económico, o bien lo que eran las campañas rápidas. Se buscaba lo que era una batalla decisiva que destruyera la fuerza principal del ejército de cada país. De manera que una vez destruido el ejército, el que había perdido la batalla no tenía nada, literalmente, con que defenderse. Entonces más le valía buscar una situación diplomática, que era también un poco lo que intentaron los franceses con su primera invasión. Digamos, incluso impedir que el ejército español pudiera llegar a plantar batalla. Por eso directamente hicieron lo que hicieron, centrándose en Madrid con 50.000 soldados frente a 3.000 soldados de guarnición. Eso había funcionado pues con los austríacos en Austerlitz, con los prusianos en Jena-Auerstadt, con los rusos también en Eylau, ¿no? Porque la cosa llegó en tablas, como bien nos contó Fernando el otro día, pero sobre todo en Friedland. Y en España no le funciona, primero porque digamos el ejército español no era tonto y sus jefes eran bastante buenos. Y cuando vieron evidentemente cuál era la planificación de Napoleón, cuando después de la primera tanda de leñazos que recibieron, porque claro, recibieron más que una estera las tropas españolas, lo que hicieron fue directamente, en vez de quedarse a que terminaran de ser destruidos, romper el contacto y salir pitando. De manera que las tropas españolas podían ser vencidas pero no destruidas. Eso permitió siempre que hubiera un remanente que podía permitir reconstruir el ejército una y otra vez. Además, en España, una cosa que había pasado con la revolución era que se había hecho una campaña de publicidad, ahora llamaríamos propaganda o mentalización, a nivel de la población. Por cierto, lo había hecho la Inquisición. En aquella época tenía funciones policiales la corona española, para el servicio de la corona española apenas tenía funciones religiosas, desde 1726, y desde los Reyes Católicos, cuando nació, el Papa solo podía elegir al Gran Inquisidor de entre los 4 personajes que le ofrecía la corona española. Así que, indirectamente, la Inquisición siempre estuvo al servicio de la corona española, y cuando se rebotaba contra el rey, evidentemente que acababa desterrado el inquisidor, no el rey. Y digamos que
ese mandato sobre la Iglesia española se completó con el Concordato de 1753, en el que ya la corona española tenía el derecho de presentación. Se amplió eso de que el Papa solo podía elegir entre los que le ofrecía la corona española a todas las altas jerarquías de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que, claro, antes la Inquisición sí era un organismo más o menos religioso. De hecho, buena parte de los inquisidores salían de las universidades, incluida la de Valencia, por cierto, y no eran religiosos, a pesar del mito. Hay una leyenda negra totalmente asentada, pero lo que hay. Y la Inquisición simplemente se le había encargado, dentro de ese marco de funciones policiales, ya por el conde de Aranda, lo que es el control de la propaganda revolucionaria, un control sanitario que permitía el control de publicaciones que entraran en España, y una campaña de mentalización que abarcaba la prensa, los púlpitos de las iglesias, que en aquella época había un analfabetismo enorme en toda Europa. Estamos hablando de que alfabetizados como tal era en torno a un 30% de la población de media en Europa. En distintos países prefieren presumir si pueden con cosas, pero lo que hay. Las investigaciones de René Ames en Francia, y que han hecho el mismo tipo de investigación tanto en Francia como en España, permite comparaciones. Y bueno, de España hay la leyenda que hay, pero de Francia decir que eran unos analfabetos es un poco duro. Era simplemente lo que había en toda Europa. Y de esa manera esos conceptos que podemos considerar modernos, que era una campaña de mentalización a la población, ya se hacía en España en esa época. Y el triunfo de eso, el resultado fue el que todo lo que es la población española actuara como actuó durante toda la guerra. El ejército español podía tener desastres, podía tener problemas, podía tener deserciones, pero nunca faltaban, voluntarios, y el recurrir a la recluta forzada era afortunadamente ocasional. Pero bueno, una guerra nunca es del gusto de nadie. Y no sé si había alguna cosa más. Bueno, lo de San Sebastián. Bueno, sí. No sé la hora que es ya, es verdad. Bueno, una última, pero... Sí, cortita, perdón. Sí, por favor. Luego sí. Uh-huh. Ya, el problema es que siempre... Uh-huh. Ya, no, pero... Ya. Ya, no, pero eso es un mito. Ya, no, pero en Valencia no estaba el ejército español. Ya, bueno, eso también Napoleón fue digamos, poco inteligente al respecto, pero claro, él creía que había conseguido la corona española y que se iba a respetar lo que que se había firmado en Bayona en España. Entonces, por un lado, Fernando VII estaba haciendo trampa, para que negarlo, pero por otro lado, en España tampoco lo aceptaron. Y de hecho, lo que es cuando se hicieron las ordenanzas el día de San Fernando, el 30 de mayo, pues quedó clarito que el ejército regular español no aceptaba aquello. Pues la Junta Suprema. La Junta Suprema que se formó en Aranjuez en septiembre de 1808. De hecho, se había hecho primero las juntas, se unifican en septiembre de 1808 con la Junta de Aranjuez, que dirige el conde de Floridablanca, que había sido a su vez ministro de Carlos III y de Carlos IV al principio. Esa junta es la que va a marcar quién es el que gobierna en España durante todo el tiempo. Las juntas nunca fueron independientes, solamente en ese periodo de momento, y de hecho la iniciativa de formar una Junta Suprema y evitar, esa situación que usted comenta, se partió de Valencia, y de hecho se conserva el documento en el que precisamente convocaba a una reunión en una Junta Suprema. De hecho, de ahí en ese documento se le da ese nombre ya, y de hecho para empezar renuncia a que sea la sede de la Junta para facilitar los acuerdos. Así se reúne la Junta en Aranjuez, y que va a ser el gobierno de España que va a organizar la resistencia. Después tiene que retirarse a Sevilla cuando Madrid cae, después a Cádiz. Ahí la Junta Suprema tiene su crisis interna y se transforma en una regencia de 6 personas, que son los que son el gobierno español. Y después en las Cortes, cuando sale la Constitución, esa regencia cae y gobierna las propias Cortes. El problema es que es bastante caótico lo que hay, y afortunadamente, a pesar de que no me hace mucha gracia la idea, y en aquella época tampoco hizo gracia a las tropas españolas, el mando militar lo tenía Wellington unificado, porque el resto, la verdad,
las Cortes tenían muy buenas intenciones, la idea era muy buena, con el tiempo se dio cuenta, se dio patente que era un avance, pero las constituciones en Europa empiezan a funcionar en 1830. Lo de España fue una rara avis y duró lo que duró por eso. Luego el ejército español nunca consiguieron acabar con él y siempre el ejército regular español fue el que dirigió las operaciones, que es uno de los grandes silenciados de la historia de la Guerra de Independencia. Las partidas, como era lo que dijo ya un historiador en su momento sobre este caso precisamente, las moscas no pueden matar a la vaca, pueden molestarla, pero milagros aludes. Entonces realmente quien derrotó a las tropas imperiales francesas fue el ejército regular español, que fue el que siempre puso el número, mucho más que el de Wellington. Los británicos utilizaban a los portugueses como carne de cañón, pero en todos sus ejércitos de operaciones la mitad de las tropas que tenía Wellington en su mando eran portuguesas. Y el resto, el que estaba dirigiendo, o sea, y Wellington se mantuvo en Portugal y no salió de ahí hasta 1812, salvo lo de Talavera y gracias. Todo el resto de los teatros de operaciones tuvo que afrontarlo el ejército regular español y aguantó la guerra durante todo el tiempo. Y simplemente no pudieron con él, se negó a rendirse en todos los extremos. Hubo casos, claro, evidentemente el sacrificio fue brutal. El ejército español literalmente fue aniquilado varias veces y volvió a levantarse. Eso es algo que nunca debió olvidarse, solo que después han creado una historia de buenos y malos que ha perjudicado precisamente la imagen que tenemos de todo aquello. Y Bailén, de hecho, lo ganaron tropas regulares españolas. Ahí solamente por ejemplo, en Bailén, de 12.000 soldados que tenía Reding en sus órdenes, en torno a 500 eran milicianos. Todo lo demás eran tropa regular uniformada. Pero es otro mito también que se ha creado, por ejemplo, con los episodios nacionales, que viene en 1871 por parte de un autor que estaba haciendo realmente propaganda política liberal y no iba a aceptar a ningún realista en sus obras como héroe, lo mismo que hizo el conde de Toreno en su historia de la Revolución y Guerra de España. Por eso ponen a los realistas como los ponen. Cosas que pasan. El problema es que, claro, la historia tiene que superar a la política y han pasado ya 200 años. Es hora de que las cosas salgan como fueron y no como unos quisieron verlas en el calentón político de la época. Bueno, espero... No.